El tema es la insuficiencia. Y el primer punto de vista que yo quisiera que analizáramos es la insuficiencia en la vida cristiana como barrera. ¿Se siente usted abrumado por lo que tiene por delante? ¿Por lo que viene en el futuro? Dé un paso de fe y confíe en que Dios le va a ayudar. Pero no es así de fácil, ¿verdad? El libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la insuficiencia? Si alguna vez usted se ha sentido inadecuado, indigno, insuficiente para cumplir el llamado de Dios, ese es un sentimiento común, ¿sabe?, en las personas. Todos luchamos con esos sentimientos cuando ciertas responsabilidades parecen mayores de lo que el ser humano puede lograr. A veces tratamos de convencernos de que una tarea es demasiado grande o que Dios espera demasiado de nosotros. Cuando este es el caso, podríamos estar tentados a alejarnos de grandes oportunidades que Dios nos da. Por ejemplo, a veces el Señor provee una situación que es perfecta para compartir las buenas nuevas de Cristo con alguien más. Pero, ¿con qué frecuencia nosotros damos marcha atrás y terminamos más bien perdiendo esas oportunidades porque tenemos miedo de no saber qué decir? A muchos les ha pasado. A mí me ha pasado. Dios dándonos una oportunidad para hacer algo grande y nosotros creyendo que somos incapaces, insuficientes, terminamos haciendo algo totalmente diferente. Es por eso que este tema es importante para el cristiano. La insuficiencia crece a partir del miedo. No importa cuán incapaces nos sintamos, la presión no debe detenernos, hermanos. Incluso si creemos no estar a la altura de las tareas que Dios nos llama a cumplir, el Espíritu Santo es suficiente para usted y para mí. Y como creyentes, no necesitamos habilidades perfectas. Solo necesitamos estar dispuestos. Lo único que el creyente tiene que hacer es dar un paso de fe, y el Espíritu Santo nos dará su fuerza y su valentía para acompañarnos en la tarea que Dios nos ha puesto por delante. Esa barrera, esa insuficiencia, y lo pongo en este término, la insuficiencia como barrera, solo existe en nuestra mente y es alimentada por el miedo, hermanos. Usted no tiene por qué vivir con miedo, ni vivir con ese sentimiento de que usted no es capaz. El Espíritu Santo lo hará a usted capaz de lograr cualquier tarea, de conquistar cualquier montaña, de vencer cualquier reto que usted tenga por delante.
No haga caso a las insinuaciones del enemigo que dicen que usted es insuficiente, que es indigno, que no es capaz, porque en Cristo, como bien lo dice el apóstol Pablo en Efesios 3, en Cristo nosotros estamos completos y somos capaces de caminar sobre las alturas. Ahora mire, eso es, pero ¿qué pasa cuando esta insuficiencia se convierte en una bendición? Este es otro punto de vista. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice, el apóstol Pablo empieza con una pregunta, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Me gusta este texto por una simple y sencilla razón. Aquí el apóstol Pablo enfatiza que ese sentimiento de insuficiencia puede impedirnos hacer la voluntad de Dios y puede hacernos dar un paso atrás. Y no es pecado sentirse insuficiente, pero sí es aceptar la actitud sin cuestionarla. Incluso Pablo se sentía insuficiente a veces, pero no permitió que sus sentimientos le impidieran compartir el evangelio. Al contrario, dejó que sus limitaciones lo acercaran más a Dios. Para los creyentes, la mejor oración y la mejor meditación es la sinceridad ante nuestro Padre Celestial, pues va a fortalecer nuestra capacidad de depender de Dios. Es ahí donde la insuficiencia se torna una bendición. El Espíritu de Dios nos capacita para cumplir todo lo que nos llama a hacer. Los discípulos siguieron al Señor Jesús durante años, pero sus instrucciones finales dejaron claro que ellos necesitaban ayuda divina. Ahí está en la Biblia el Señor Jesús diciéndoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nuestra insuficiencia muestra la capacidad de Dios para lograr grandes cosas con personas humildes, con personas sinceras que reconocen que sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo en el corazón, somos insuficientes. Ahora mire, personas como Moisés y como David, que eran pastores, Gedeón, el más pequeño de Israel, son ejemplos para nosotros de personas que aún así Dios los utilizó para realizar grandes y asombrosas hazañas a través de sus vidas. Eso me dice algo, hermanos, nuestra insuficiencia, nuestras carencias, nuestra falta de valentía a veces puede ser una bendición si eso nos acerca a Dios. Y como Pablo poder decir, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso dice 2 Corintios 12:9. Estamos hablando de debilidades, estamos hablando de insuficiencia para hacer la tarea que Dios nos ha llamado a hacer.
Y usted dirá, bueno, es que yo no fui llamado por Dios para cumplir una tarea. Es que no solo se trata de eso, se trata de todo en su vida. Cuando usted conoció a Jesús, fue llamado a ser un discípulo suyo. La pregunta es, ¿lo ha sido hasta hoy? Usted fue llamado por Dios a ser transformado y a transformar a otros mediante su influencia. ¿Lo ha logrado hasta el día de hoy? Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo, a ser sal. Quiere decir que lo que le da sentido a este mundo, lo que le da sabor, la luz que ilumina la oscuridad que hay en los corazones de la gente que viven sumergidas en el pecado, somos nosotros. Y a veces sentimos que no podemos con esa tarea. A veces Dios habla a través de la Biblia y sentimos que no es con nosotros. A veces Dios quiere hacer milagros en nuestra vida y sentimos que eso es imposible porque somos insuficientes. No tenemos suficiente fe, no tenemos suficiente fuerza de voluntad para vencer el pecado, no tenemos suficiente conocimiento como para enseñar a otro el evangelio. Ahora, la insuficiencia puede ser una barrera o puede ser una bendición. Eso ya se lo mostré. Es una barrera cuando usted lo utiliza como excusa para no obedecer a Dios. Es una bendición cuando usted, como el apóstol Pablo, más bien se goza en ser débil para depender plena y totalmente de Dios y acercarse más a Él. Para que usted pueda convertir la insuficiencia en victoria, es necesario que meditemos en lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De vez en cuando, un sentimiento de insuficiencia surgirá en todos nosotros, pero por medio del Espíritu Santo tenemos el poder para combatirlo. Y le voy a presentar aquí 3 pasos a seguir para convertir la insuficiencia en victoria. Primero, reconozca su debilidad, sabiendo bien que usted necesita estar preparado siempre para toda buena obra. Tiene que reconocer cuál es esa insuficiencia, cuál es esa debilidad y decirle: Señor, me siento incapaz. El primer paso es ese, reconocer cuál es su debilidad. Nadie puede conocerle mejor a usted que usted mismo. Segundo paso, ore por fortaleza. Dígale: Padre, sé que todo esto es lo que quieres que haga, así que confío en que serás fiel a tu palabra. Dijiste que me harías suficiente en Cristo, y el Señor va a asumir la responsabilidad de capacitarle para saber qué hacer y qué decir cuando sea necesario. Y el tercero, yo creo que es quizá el más importante: dé un paso de fe. Haga algo que le impulse hacia la oportunidad dada por Dios, permitiéndole demostrar su poder y su capacidad al depender de Él. Tenemos que aprender a dar esos pasos de fe. Si Moisés no introduce sus pies a la orilla del Mar Rojo, el Mar Rojo quizás nunca se hubiese abierto para que el pueblo cruzara en seco. Si David no se quita la armadura de Saúl y entra al campo de batalla solo, sin espada, sin escudo y con la honda en su mano, quizás el gigante nunca hubiese caído. Si el pueblo de Israel no hubiese rodeado 7 veces aquel 7º día, las murallas de Jericó nunca hubiesen caído.
Así que un paso de fe es necesario. Deje que Dios transforme su insuficiencia en victoria. Él se deleita en manifestarse en la vida de sus hijos y al mirar más allá de sus limitaciones, usted va a poder alcanzar el propósito para el cual Dios le tiene aún en este mundo. Y hay muchas personas que dicen que no pueden, que nunca lo van a lograr, que simplemente no tienen el don, no es para ellos. Pero a veces ni siquiera saben de qué están hablando. Porque he visto a Dios convertir personas imperfectas, débiles, en grandes testimonios de fe, en grandes predicadores. He visto personas con una fe tan sincera que son capaces de orar por milagros. Y el Señor ha obrado milagros. He visto hombres inseguros de sí mismos, que no saben si lo van a lograr o no, pero también he visto al Espíritu Santo actuar a través de ellos para darles la fortaleza y la fuerza que no creían tener. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿será que yo podré cambiar? ¿Será que podré ser transformado? ¿Será que esto que ahora es mi barrera, mi limitación, mi obstáculo, podrá desaparecer algún día para que yo avance? La respuesta es sí. Pero solo usted conoce cuáles son sus verdaderas limitaciones. Si esas limitaciones, si eso en lo que usted dice yo no soy suficiente, lo utiliza como una excusa para que su carácter no sea transformado, entonces vivirá en la sombra y se perderá de mucho, de muchas cosas que Dios quiere darle y de muchas cosas que Dios quiere hacer en su vida. Pero si usted utiliza esa debilidad, esa insuficiencia en su corazón y le dice, Señor, en este momento yo no siento que sea capaz, pero en tu nombre confío, en tu nombre y en tu palabra, y sé que tú me vas a fortalecer. El Señor puede hacer grandes cosas a través de su vida y convertir aquello que usted antes veía como una debilidad en una herramienta poderosa para alcanzar la victoria en todo lo que usted tiene por delante. Ahora, yo le he hablado en términos generales. Quizás he tocado algunos ejemplos así, como queriendo ilustrarle un poco de qué estoy hablando exactamente. Pero la realidad de las cosas es que este tema tiene que experimentarse y vivirse. Porque no sé exactamente en qué áreas de su vida usted ha fallado por creer que no es capaz. Tampoco estoy seguro, es decir, a todos nos ha pasado que hemos dejado pasar grandes bendiciones por creer que no eran para nosotros o que quizás Dios no nos bendice como bendice a las demás personas. Porque tal vez no somos capaces ni tenemos el mismo conocimiento o no somos tan valientes como ellos. Pero algo sí le puedo decir, eso que usted cree que no puede cambiar ahora mismo, eso que usted piensa que ya se quedó así para el resto de su vida, Dios lo puede transformar, repito, en una herramienta poderosa para que usted alcance la victoria y dé testimonio del gran poder que hay en Dios para convertir lo simple en algo poderoso. No se sienta menos, no se sienta insuficiente, porque no es así, no es cierto. El enemigo quiere engañarle para hacerle creer que los grandes milagros no ocurren en su vida. Mis hermanos, no es cierto. Dios quiere utilizar su vida como una herramienta poderosa para transformarle a usted
y todo lo que hay a su alrededor. Y las situaciones que ahora nos parecen angustiantes, pesadas y estresantes, pueden convertirse en algo maravilloso en el futuro. Solamente hay que dejar que Dios actúe, reconociendo en primer lugar que somos débiles, orando para que sea Dios quien nos dé fortaleza y dando ese paso de fe. Sin ese paso de fe, los milagros no ocurren. Muchas personas han obtenido su milagro manteniéndose en ese camino, dejando a Dios actuar y ser Dios. Tomados de su mano, seremos invencibles. Porque, como dijo el apóstol Pablo, como lo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te gustó este video, compártelo. Alguien más podría estar necesitando escuchar este mensaje y quizá le sea de bendición. Recuerda, Cristo viene pronto, solo falta un poco más.